No sé cuál será el antónimo de la nostalgia, ni siquiera si existe un nombre para tal sentimiento, lo contrario de la nostalgia. Digo porque la nostalgia remite a una cierta añoranza y si eso es lo que inspiran las víctimas, pues sería algo constructivo, ¿no? Pero cabe recordar, de hecho es importante hacerlo, que hace 20 años, a esta hora, 8 de la tarde del 11 de marzo, todavía Madrid se consideraba un ejemplo de unidad frente a la barbarie y también de gestión de la catástrofe. Se exponía como ejemplo lo bien que había funcionado la red de solidaridad de los trabajadores madrileños para poder asistir a las víctimas, incluidos, por cierto, aquellos taxistas que hacían carreras y carreras, llevando a los heridos a los hospitales, desbordadas como estaban las ambulancias. Aquella catástrofe la que había provocado una célula yihadista que consiguió provocar una masacre en Atocha, en Santa Eugenia y en el Pozo del Tío Raimundo. Lo que vino después es lo que nos remite a lo contrario, a la nostalgia. Hace 20 años ya. Hay personas ya en edad universitaria que ni habían nacido. Y otros ya ven que se iniciaban en la profesión como becarios, recibiendo una lección vital que jamás olvidarían. A estas horas, más o menos, ya empezaban a marchar algunos manifestantes espontáneos para hacer una primera exhibición de solidaridad a las víctimas. En esas manifestaciones, todavía unitarias, ya se empezaban a hablar acerca de los hallazgos que el gobierno iba presentando, porque los iba presentando. Lo que pasa es que luego los cubría de un relato que denotaba una cierta ansiedad. A estas alturas ya había una serie de indicios que apuntaban a la autoría yihadista. Ya había sido encontrada aquella furgoneta sospechosa con 7 detonadores y una cinta con versículos del Corán. A esta hora, hacía unas 2 horas que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba la resolución 1530. Es un episodio muy significativo porque la ONU condenaba los atentados y atribuía su autoría explícitamente a ETA, tras la petición expresa de España de mencionar a la banda terrorista. El gobierno iba aportando los datos que conocía y a la vez mostraba una ansiedad porque los hechos no se impusieran sobre la primera hipótesis, que era la que señalaba ETA. También empezaba a despertar una ansiedad diametralmente opuesta, porque el gobierno asumiera como única tesis la del atentado islamista y que lo hiciera cuanto antes. Porque eran las primeras horas tras el shock, pero también descontaban las horas hacia la jornada electoral. Hoy en la antena de Onda Cero, Alberto Ruiz Gallardón le contaba al Sina cuál era el clima que dominaba en las primeras horas tras el atentado. Y es cierto que Madrid, al menos durante unas horas, se convirtió en un constructivo ejemplo de unidad y de gestión de la catástrofe. Hoy quizás cueste recordarlo, pero aquella tarde, a estas horas del 11M, así fue. Entonces Alberto Ruiz Gallardón era alcalde de la capital. Los auténticos protagonistas del 11 de marzo no fuimos los políticos, fueron los médicos, las enfermeras, los sanitarios, todos aquellos que de forma absolutamente desinteresada, profesional, pero muy generosa, pues dieron respuesta a lo que fue el mayor atentado que había ocurrido nunca en Madrid y en España. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a la sintonía de Onda Cero, hoy ha sido un día de recuerdo, pero otra vez iban 20, en el que las víctimas no han compartido un mismo acto en memoria de los muertos. Hoy ha habido varios actos de conmemoración. Las 2 principales asociaciones de víctimas convocan un año más sus actos por separado y así los han celebrado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha oficiado su homenaje en el Bosque del Recuerdo del madrileño Parque del Retiro, en el que ha asistido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha convocado su homenaje en la estación de Atocha. Seguro que si han pasado por allí han reparado en que el monumento a las víctimas del 11M, perfecta la alegoría del papel que han jugado las víctimas durante todos estos años, desgraciadamente, pues ha desaparecido, porque las obras del metro han hecho que lo cambiara. Nunca fue un monumento que gozara de un cierto, no sé, reconocimiento por parte de los madrileños. Lo veían al pasar y no se percibía demasiada emoción en torno a él. La conmemoración, llamémosle oficial, se ha celebrado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid,
Es un acto de la Comisión Europea porque el atentado fue tan brutal que decidió recordarse aquel día como Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo, lo cual hoy casi suena sarcástico, porque de todas las víctimas de cuantos atentados han padecido, estas serán las que quedaron antes relegadas. En el acto de las colecciones reales hablaron víctimas con un mensaje sobrecogedor y también muy aleccionador. Escuchamos, por ejemplo, la voz de víctimas como Ana Cristina López, que ha hecho una inteligente reflexión sobre el perdón. Esa justicia a veces no llega y no debe nunca confundirse con el perdón. Perdonar le compete exclusivamente y solo a quienes hemos recibido el daño. Y a veces siento que hasta eso me quieren quitar. Y ese acto ha estado presidido por los reyes y allí Felipe VI ha instado a hacer la mejor pedagogía contra la radicalización. La memoria, junto con la justicia y la verdad, es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad. Como europeos debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido en este sentido. La conmemoración de este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo es solo una muestra de ello. 20 años, las cifras redondas tienen ese efecto arrasador, que como llega el aniversario, aunque no se haya descubierto nada sustancial al respecto ni se aporte mayor novedad que la prescripción de los delitos tras haber pasado 20 años, pues tiene ese efecto arrasador respecto del resto de la actualidad, que, en fin, se siguen produciendo cosas, Fíjese, el día comenzaba con uno de los debates presentes, una nueva andanada de Emiliano García Paje contra la amnistía. Lo ha hecho en la portada del diario El Mundo con unas declaraciones que no tienen nada de novedoso, porque García Paje se ha erigido ya como la única voz en activo que clama contra la amnistía. Y en eso no le falta razón a los dirigentes de Ferraz, que lo señalan como una voz marginal dentro del partido. ¿Por qué se realizan dichas críticas? Particularmente creo que en algún caso es la búsqueda del aplauso fácil de aquellos sectores que sabemos que si dices determinadas cosas, pues tienes su consideración. Sí he de decirle que todo lo que plantea el compañero en el día de hoy, en días anteriores, es muy marginal dentro del PSOE. Muy marginal. Es una minoría muy absoluta. Bueno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que le debe su puesto no a los ciudadanos, sino a la dirigencia de su partido. Aunque en esto tiene razón, sí lo es. Echen un vistazo al paisaje y verán cómo ya no se escucha otra voz de dirigentes en activo del PSOE que no sea la de Emiliano García Paje, digo para criticar lo de la amnistía, lo cual convierte en justamente marginal al varón castellano manchego en el PSOE. Aunque él pueda alegar que ya quisieran para sí su marginalidad absoluta el resto de líderes autonómicos del PSOE, porque aquí es donde hay que hacer la distinción entre un partido de militantes y un partido de votantes. Resulta que el PSOE tiene militantes, sí, que están todos puestos en torno y al servicio del relato oficial de la amnistía, pero resulta que a Emiliano García Paje le respalda una mayoría absoluta de votantes, que es de donde emana su legitimidad. Y ante eso la verdad es que las críticas pues se antojan complicadas. Claro que siempre se podrá imponer esta versión de Tezanos, ¿no?, que hace una caricatura en su revista Temas. Ya saben, el director del CIS, que además pues sigue siendo un conspicuo analista. En la revista Temas pues atribuye, con su habitual perspicacia, la derrota del PSDG o la victoria del Partido Popular en Galicia a las monjitas, y esa caricatura que se ha hecho del voto cautivo en Galicia, a las monjitas votando. Bueno, otro de los acontecimientos del día es que al fin hemos conocido la voz de Koldo. Me refiero a los profanos, que para los dirigentes socialistas era de sobra conocida. No hay ninguna manta que tirar, nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. El Senado va a dar luz verde mañana a la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, impulsada por el Partido Popular, que hoy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Aunque lo más comentado es lo que acabamos de escuchar, la entrevista del exasesor Koldo en OK Diario, la primera entrevista, en la que dice que no hay ninguna manta de la que tirar, porque claro, alegar que hay una manta sería tanto como inculparse.
y en la que acusa al Partido Socialista de ser cruel con el exministro José Luis Ábalos y exsecretario de Organización. Y añade además que pedirle a Ábalos que renunciara a su acta en el Congreso ha sido un error porque no se lo merece. Koldo García ha defendido su inocencia, también ha defendido a su ex jefe y ha asegurado que no ha hecho absolutamente nada, aunque añade que es posible que haya cometido muchísimos errores de los que se arrepiente y que es posible que haya perjudicado a otras personas sin querer siempre en alguna ocasión. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Garantizo que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto. Lo que piense el partido del señor José Luis, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también. Bueno, y solo una cosa más de las verdaderamente importantes, aunque solo sea para que no se diga que o lo dice un FUE o nadie le hace caso a estos asuntos. Miren, cada 13 minutos muere una persona dependiente en nuestro país sin recibir la ayuda a la que obliga la ley. Es decir, que mueren mientras esperan la ayuda prometida. Y esa es una crueldad añadida a su desgracia, porque para enarbolar la bandera del cuarto pilar del estado del bienestar no faltaron voluntarios, ¿eh? Ahora, alguien debe hacerse cargo de estos penosos resultados, ¿eh? Fueron más de 40.000 personas el año pasado las que fallecieron en estas circunstancias, es decir, esperando la ayuda que les prometía la ley de la dependencia. Que la atención a la dependencia siga siendo una asignatura pendiente lo constata el hecho de que al cierre del año pasado había una lista de espera de casi 300.000 personas. Y la medida de tramitación de un expediente es de más de 300 días. España es un país que se va envejeciendo, es decir, que se va haciendo cada vez más dependiente. Y por tanto, cada vez es más pertinente esta denuncia que ha hecho hoy el Observatorio Estatal de la Dependencia.